Hola, mi nombre es Glendy Joana Helves. Voy a explicar un mapa conceptual realizado de 13 preguntas propuestas por la guía de actividades. En la primera imagen respondemos a una pregunta donde indican la semejanza y diferencia entre preparado magistral y preparado oficial. El preparado magistral se utiliza para tratar condiciones específicas que requieren un enfoque individualizado considerando factores como edad, peso o alergias del paciente. En el preparado oficial se utiliza para tratar enfermedades comunes y tiene una mayor disponibilidad en las farmacias, siendo más accesible para el público. En la segunda imagen respondemos a la pregunta de indicar semejanzas y diferencia entre material de acondicionamiento y de utillaje. Damos un ejemplo de cada uno. En el material de acondicionamiento se refiere a los elementos utilizados para proteger, almacenar y presentar productos, especialmente en el contexto de la industria farmacéutica. Un ejemplo sería un envase de vidrio utilizado para almacenar un medicamento. En el material de utillaje, este término se refiere a las herramientas y equipos que se utilizan para realizar tareas específicas como la fabricación, el ensamblaje o el mantenimiento de maquinaria. Un ejemplo sería una herramienta de corte utilizada en un taller de mecanizado. En la tercera imagen respondemos a la pregunta: ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaboradas por los regentes de farmacia? Entonces, los regentes de farmacia pueden participar en la elaboración de diversas preparaciones magistrales, por ejemplo, las cápsulas, suspensiones, cremas, geles, óvulos o supositorios. Estas fórmulas se ajustan a las características terapéuticas requeridas por el paciente, permitiendo la atención más personalizada en su tratamiento. Las preparaciones magistrales pueden ser elaboradas en oficinas de farmacia o servicios de farmacia. En la cuarta imagen identificamos las técnicas de limpieza y desinfección que se aplican para la elaboración de las preparaciones magistrales. Esas son limpieza, desinfección, procedimientos de limpieza y desinfección, monitoreo y validación. En la quinta imagen presentamos una imagen que nos informa lo que debe contener la etiqueta de materias primas requeridas para la elaboración de preparaciones magistrales. Ellas son nombre del producto, número de lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad, composición cualitativa y cuantitativa, condiciones de almacenamiento, información sobre seguridad, nombre y dirección del proveedor y, por último, instrucciones de uso. En la sexta imagen identificamos las diferencias que hay entre materia prima, principio activo y excipiente. La materia prima refiere a cualquier material que se utiliza en la fabricación de un producto farmacéutico. Incluye todos los ingredientes que se transforman durante el proceso de producción. Su función es proporcionar los componentes básicos necesarios para la elaboración de la preparación. Un ejemplo es el agua purificada utilizada para disolver otros ingredientes. El principio activo produce el efecto deseado en el tratamiento de una enfermedad o condición. Un ejemplo, el ibuprofeno es un analgésico que actúa para reducir el dolor y la inflamación. El excipiente actúa como vehículo para el principio activo, mejora la formulación y asegura la correcta administración del medicamento. Un ejemplo es la glicerina en un jarabe que ayuda a disolver el principio activo y a mejorar el sabor. En la séptima imagen respondemos a la pregunta: al momento de dispensar un preparado magistral, ¿qué información le brindamos a un usuario? La información es la siguiente: nombre del preparado, indicaciones de uso, vía de administración, almacenamiento, efectos secundarios y precauciones, información de contacto y recomendaciones adicionales. En la octava imagen respondemos a la pregunta: ¿qué orientaciones deben brindar a un usuario para dispensar un medicamento que presenta las siguientes formas farmacéuticas: jarabe, polvo para suspensión, suspensión líquida, gragia con cubierta entérica? Para el jarabe, las instrucciones de uso, almacenamiento, precauciones. Para el polvo de suspensión, instrucciones de preparación, instrucciones de uso, almacenamiento. Para la suspensión líquida, instrucciones de uso, almacenamiento, precauciones. Para la gragia cubierta entérica, instrucciones de uso, almacenamiento y precauciones. En la novena imagen identificamos las diferencias entre una solución, una suspensión y una emulsión. La solución
es una mezcla homogénea en la que una o más sustancias solutos se disuelven completamente. Ejemplo, el agua con sal. O solución salina es un ejemplo clásico donde la sal disuelve completamente el agua. La suspensión es una mezcla heterogénea en la que las partículas sólidas están dispersas en un líquido. Ejemplo, un jarabe de ibuprofeno en polvo que debe ser agitado antes de su uso. La emulsión es una mezcla heterogénea de dos líquidos inmiscibles donde uno de los líquidos se dispersa en forma de pequeñas gotas. Ejemplo, la mayonesa es una emulsión de aceite y agua. En la 10ª imagen identificamos las diferencias entre soluto y solvente. Soluto es la sustancia que se disuelve en un líquido y el solvente es el líquido en el que se disuelve el soluto. En la 11ª imagen respondemos a la pregunta ¿cuáles operaciones farmacéuticas básicas se realizan en la elaboración de una fórmula magistral tópica no estéril? Estas son pesado, mezcla, trituración, disolución, emulsificación, acondicionamiento, etiquetado. En la 12ª imagen respondemos la pregunta, según la resolución 1403, ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de las preparaciones magistrales? Estas son recepción y verificación de la receta. Operaciones farmacéuticas, están la revisión, la validación. En la selección de materias primas, operaciones farmacéuticas, está el pesado y el control de calidad. En la preparación de la fórmula, está la mezcla, la disolución o emulsificación. En el acondicionamiento está el envasado y el etiquetado. En el acondicionamiento está el envasado y el etiquetado. En el control de calidad, operaciones farmacéuticas, la verificación, la documentación. Por último, en la 13ª imagen tenemos la respuesta a qué es una concentración peso a peso, peso-volumen y volumen-volumen. Concentración peso-peso. La concentración peso-peso se refiere a la cantidad de soluto expresada en relación con la cantidad total de la mezcla, soluto más solvente. Ejemplo, si se tiene una solución que contiene 10 gramos de sal disuelta en 90 gramos de agua, la concentración peso-peso es la concentración peso a volumen. La concentración peso a volumen se refiere a la cantidad de soluto en gramos disuelta en un volumen de solución de mililitros. Se expresa comúnmente como gramos por 100 ml de solución o como un porcentaje. Concentración volumen a volumen. Se refiere a la cantidad de soluto en mililitros disuelta en un volumen total de solución, también en mililitros. Se expresa como un porcentaje que indica cuántos mililitros de soluto hay en 100 ml de solución. Muchas gracias. El ejercicio que me correspondió realizar en esta parte de la actividad es el número 17. Calcule la concentración de una solución de azúcar preparada al pesar 5 gramos de azúcar y adicionar agua en cantidad suficiente para hasta completar 250 ml de solución. Elabore un esquema donde presente los pasos para dicha preparación, describa los materiales y equipos necesarios y además identifique las operaciones farmacéuticas básicas. Por último, ¿cuál es la diferencia con la preparación del punto 16? Ok, tenemos la definición de la concentración. Se puede expresar como la cantidad de soluto azúcar en relación con el volumen total de la solución. En este caso utilizaremos la fórmula concentración es igual a masa sobre volumen, donde C es la concentración en gramos sobre ml, M es la masa del soluto en gramos y V es el volumen de la solución en mililitros. En este caso tenemos masa de azúcar 5 gramos, volumen de solución 250 ml. Sustituyendo la fórmula sería 5 gramos sobre 250 ml por 100, quedaría un 2% de peso sobre volumen. En el esquema de la preparación, los materiales y equipos necesarios: 5 gramos de azúcar, en este caso sacarosa, agua destilada en cantidad suficiente para completar 250 ml. Equipos: equilibrio para pesar los ingredientes, vaso de precipitados, probeta o cilindro graduado, varilla de agitación. Los pasos son: paso número 1, pesar 5 gramos de azúcar utilizando la balanza. Paso número 2, verter azúcar en un vaso de precipitados. Paso número 3, medir agua en un cilindro graduado y agregar agua hasta completar un volumen total de 250 ml. Esto incluye el volumen del azúcar. Paso número 4, mezclar bien con la varilla de agitación.
Las operaciones farmacéuticas básicas son pesaje, medición y disolución. Tenemos un esquema realizado sobre esta preparación. Y por último, nos piden las diferencias con el ejercicio número 16. En este caso encontré dos diferencias. Una de ellas es la concentración. En la primera preparación peso-peso, la concentración es aproximadamente 1,96%, mientras que en la segunda peso-volumen es 2%. Esto se debe a que en la primera se considera el peso total de la solución, mientras que en la segunda se considera el volumen total. La segunda diferencia es el método de preparación. En la primera se mezcla el azúcar directamente con el agua y se considera el peso total de la mezcla. En la segunda se mide el volumen total de la solución añadiendo agua hasta alcanzar 250 ml, lo que puede incluir el volumen que ocupa el azúcar disuelto. Muchas gracias.